Hola, en esta presentación vamos a discutir varios temas fundamentados en el capítulo 28 del libro Principios de Anatomía y Fisiología de los autores Gerard Tortora y Brian Derrickson, 13ª edición, de la editorial Médica Panamericana. Introducción a los aparatos reproductores. Los aparatos reproductores y la homeostasis. Los órganos reproductores masculinos y femeninos trabajan juntos para producir la descendencia. Además, los órganos reproductores femeninos ayudan a mantener el crecimiento del embrión y el feto. La reproducción sexual es el proceso por el cual los organismos producen descendencia, por medio de las células germinales llamadas gametos. Luego de que el gameto masculino se une al gameto femenino, la célula resultante contiene un juego de cromosomas de cada progenitor. Los hombres y las mujeres tienen órganos reproductores anatómicamente distintos, que se encuentran adaptados para producir gametos, permitir la fecundación y en las mujeres mantener el crecimiento del embrión y el feto. Los órganos reproductores masculinos y femeninos pueden agruparse según su función. Las gónadas producen gametos y secretan hormonas sexuales. Diferentes conductos se encuentran del almacenamiento y transporte de gametos, y las glándulas sexuales accesorias producen sustancias que protegen los gametos y facilitan su movimiento. Finalmente, las estructuras de sostén, como el pene y el útero, ayudan en una liberación y el encuentro de gametos. Aparato reproductor masculino. Es, junto con el femenino, el encargado de la reproducción, es decir, de la formación de nuevos individuos. Los órganos que componen el aparato reproductor masculino son los testículos, un sistema de conductos, glándulas sexuales accesorias y varias estructuras de sostén, como el escroto y el pene. Los órganos reproductores están adaptados para producir nuevos individuos y transmitir el material genético de una generación a la siguiente. Funciones del aparato reproductor masculino. Los testículos producen espermatozoides y la hormona sexual masculina, testosterona. Los conductos transportan, almacenan y contribuyen a la maduración de los espermatozoides. Las glándulas sexuales accesorias secretan la mayor parte del líquido que forman el semen. Índice: aparato reproductor masculino, escroto, testículos, espermatozoides, control hormonal de los testículos, conductores del aparato reproductor masculino, glándulas sexuales y accesorias, semen, pene, desarrollo de los aparatos reproductores, envejecimiento y aparato reproductor. El escroto es la estructura de sostén para los testículos. Está compuesta por piel laxa, fascia superficial, que cuelga de la raíz del pene. Exteriormente, el escroto se ve como una única bolsa de piel separada por dos porciones laterales por un surco medio llamado rafe. En el interior, el septo o tabique escrotal divide el escroto en dos sacos, cada uno con un testículo. El tabique está formado por una fascia superficial y tejido muscular llamado músculo dartos, el cual se compone de haces de fibras musculares lisas. El músculo dartos también se encuentra en el tejido subcutáneo del escroto. Asociado a cada testículo en el escroto se encuentra el músculo cremaster, una pequeña banda de músculo esquelético que es una continuación del músculo oblicuo interno del abdomen. La localización del escroto y la contracción de las fibras musculares regulan la temperatura de los testículos. La producción normal de espermatozoides requiere una temperatura alrededor de 2 a 3 grados centígrados debajo de la temperatura corporal central. La temperatura del escroto es más baja, ya que éste se encuentra fuera de la cavidad pelviana. En respuesta a las bajas temperaturas, los músculos cremaster y dartos se contraen. La contracción del músculo cremaster acerca los testículos al cuerpo, donde pueden absorber el calor corporal. La contracción del músculo dartos produce tensión en el escroto. Los testículos son glándulas pares ovales ubicadas en el escroto de 5 centímetros de largo por 2.5 centímetros de diámetro,
Cada testículo tiene un peso de 10 a 15 gramos. Los testículos se desarrollan cerca de los riñones en la porción posterior del abdomen y habitualmente comienzan a descender hacia el escroto a través de los conductos inguinales durante la segunda mitad del séptimo mes de desarrollo fetal. En el interior de los testículos existen los compartimientos llamados lóbulos, que son los encargados de la producción de espermatozoides. El proceso por el cual los túbulos seminíferos de los testículos producen espermatozoides se conoce como espermatogénesis. Los túbulos seminíferos contienen dos tipos de células: las células espermatogénicas productoras de espermatozoides y las células de Sertoli encargadas de varias funciones en el mantenimiento de la espermatogénesis. Células madre llamadas espermatogonias se desarrollan a partir de células germinativas primordiales que se originan en el saco vitelíneo e ingresan a los testículos durante la quinta semana de desarrollo. En el testículo embrionario, las células germinativas primordiales se diferencian en espermatogonias, permanecen en un estado de letargo durante la niñez e inician la producción activa de espermatozoides al alcanzar la pubertad. Hacia la luz del túbulo, las capas celulares son cada vez más maduras. Según el grado de madurez, estas son espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermatocitos y espermatozoides. Luego de formarse el espermatozoides o espermatozoo, se libera hacia la luz del túbulo seminífero. Espermatogénesis. En los seres humanos, la espermatogénesis dura entre 65 y 75 días. Comienza con la espermatogonia, que contiene un número diploide N2 de cromosomas. Las espermatogonias son un tipo de células madre. Cuando realizan mitosis, algunas espermatogonias permanecen cerca de la membrana basal del túbulo seminífero en un estado indiferenciado para servir como reservorio de células en futuras mitosis y subsiguientes producción de espermatozoides. Las restantes pierden contacto con la membrana basal, se introducen entre las uniones estrechas de la barrera hematotesticular, sufren cambios en su desarrollo y así se diferencian en espermatocitos primarios. Estos, como espermatogonias, son diploides N2, es decir, tienen 46 cromosomas. Poco después de su formación, cada espermatocito primario replica su ADN y luego inicia la meiosis. Durante la meiosis 1, los pares homólogos de cromosomas se alinean sobre el eje ecuatorial de la célula y tiene lugar el entrecruzamiento de genes. Luego, el uso meiótico tracciona un cromosoma de cada par hacia el polo opuesto de la célula en división. Las dos células formadas en la meiosis 1 se denominan espermatocitos secundarios. Cada uno de ellos contiene 23 cromosomas, el número haploide. Cada cromosoma dentro del espermatocito secundario, sin embargo, está formado por dos cromatides, aún unidas por el centrómero. No se producen posteriores replicaciones de ADN en los espermatocitos secundarios. Durante la meiosis 2, los cromosomas se alinean en una única fila sobre el eje ecuatorial de la célula y las dos cromatides de cada cromosoma se separan. Las 4 células haploides que se forman luego de la meiosis 2 se llaman espermatides. Cada espermatocito entonces produce 4 espermatides por medio de 2 divisiones consecutivas, meiosis 1 y meiosis 2. Durante la espermatogénesis tiene lugar un proceso único. A medida que las células espermatogénicas proliferan, no logran completar la separación citoplasmática. Las células permanecen en contacto por medio de puentes citoplasmáticos durante todo su desarrollo. Espermatozoides. Cada día, alrededor de 300 millones
de espermatozoides completan el proceso de espermatogénesis. Un espermatozoide mide alrededor de 60 UM de largo y contiene distintas estructuras específicamente adaptadas para poder alcanzar y penetrar a un ovocito secundario. Las partes principales de un espermatozoide son la cabeza y la cola. La cabeza, aplanada y piriforme, mide 4 o 5 UM de largo. Contiene un núcleo con 23 cromosomas muy condensados. Cubriendo los 2/3 anteriores del núcleo se encuentra el acrosoma, una vesícula con forma de capuchón llena de enzimas que ayudan al espermatozoide a penetrar el ovocito secundario y así lograr la fecundación. La cola del espermatozoide se divide en 4 partes: cuello, pieza intermedia, pieza principal y pieza terminal. El cuello es la región estrecha inmediatamente posterior a la cabeza que contiene los centriolos. Estos forman microtúbulos que van a conformar las porciones restantes de la cola. La porción media contiene mitocondrias dispuestas en espiral, encargadas de proveer la energía que permite la locomoción del espermatozoide hacia el sitio de fecundación y el metabolismo celular. La pieza principal es la porción más larga de la cola y la terminal es la porción final, donde se estrecha. Una vez producida la eyaculación, la mayor parte de los espermatozoides no sobreviven más de 48 horas dentro del tracto reproductor femenino. Control hormonal de los testículos. Los factores iniciadores se desconocen, pero al llegar a la pubertad ciertas células neurosecretoras hipotalámicas incrementan la secreción de hormona liberadora de gonotrofinas. Esta hormona, a su vez, estimula las células gonotróficas en el lóbulo anterior de la hipófisis a aumentar la secreción de 2 gonotrofinas, la hormona luteinizante y la hormona fluoestimulante. En la figura se muestra la relación entre las hormonas y los ciclos de retroalimentación negativa, que controlan la secreción de la testosterona y la espermatogénesis. La hormona luteinizante estimula las células de Leydig localizadas entre los túbulos semiféricos a secretar la hormona testosterona. Al ser liposoluble, difunde fácilmente fuera de las células de Leydig hacia el líquido intersticial y luego a la sangre. Por un mecanismo de retroalimentación negativa, la testosterona inhibe la secreción de la hormona luteinizante por parte de las células gonotrópicas del lóbulo anterior de la hipófisis y la secreción de la hormona liberadora de gonotrofinas por parte de las células neurosecretoras hipotalámicas. En algunas células dianas, como en los de genitales externos y la próstata, la enzima 5-reductasa convierte la testosterona en otro andrógeno llamado hidrotestosterona. La hormona foliculoestimulante, actuando indirectamente, estimula la espermatogénesis, y la testosterona interviene en forma sinérgica sobre las células de Sertoli, al estimular la secreción de la proteína ligadora de andrógenos hacia la luz de los túbulos seminíferos y hacia el líquido intersticial alrededor de las células espermatogénicas. La proteína ligadora de andrógenos se une a la testosterona y mantiene su concentración elevada. La testosterona estimula los pasos finales de la espermatogénesis dentro de los túbulos seminíferos. Una vez que se alcanza el grado de la espermatogénesis requerida para cumplir las funciones reproductivas del hombre, las células de Sertoli liberan inhibina, una hormona proteica llamada así por su función inhibitoria sobre la secreción de la hormona foliculoestimulante por parte de la adenohipófisis. Si la espermatogénesis se produce muy lentamente, se libera menos inhibina, lo que permite la secreción de más cantidad de hormona foliculoestimulante y el consecuente incremento en la tasa de espermatogénesis. Debido a estos cambios, los andrógenos producen distintos efectos.
Desarrollo prenatal. Antes del nacimiento, la testosterona estimula el patrón de desarrollo masculino de los conductos del aparato reproductor y el descenso de los testículos. La hidrotestosterona estimula el desarrollo de los genitales externos y también se convierte en estrógenos en el cerebro que podrían desempeñar una función en el desarrollo de ciertas regiones del cerebro de los hombres. Desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. En la pubertad, la testosterona y la hidrotestosterona son responsables del desarrollo y del crecimiento de los órganos sexuales masculinos y del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios masculinos. Los caracteres sexuales secundarios son los que diferencian a los hombres de las mujeres, pero no cumplen una función directa en la reproducción. Estos incluyen el crecimiento muscular y esquelético que dan como resultado una espalda ancha y una cintura angosta, crecimiento del vello púbico facial y pectoral, y mayor cantidad de vellos en otras partes del cuerpo, engrosamiento de la piel, aumento de la secreción de la glándula sebácea y el crecimiento de la laringe, lo que produce el tono grave de la voz. Desarrollo de la función sexual. Los andrógenos contribuyen al comportamiento sexual masculino y la espermatogénesis, como así también a la libido e impulso sexual, tanto en hombres como en mujeres. Estimulación del anabolismo. Los andrógenos son hormonas anabólicas, es decir, estimulan la síntesis de proteínas. Esto se evidencia en la mayor masa muscular y o sea que se observa en los hombres con respecto a las mujeres. Conductos del aparato reproductor masculino. Conductos del testículo. La presión generada por el líquido secretado por las células de Sertoli impulsa a los espermatozoides y el líquido por la luz de los túbulos seminíferos. Y luego, dentro de una serie de conductos muy cortos llamados túbulos rectos, los túbulos rectos conducen a una red de conductos en los testículos, la red testicular. Desde la red testis, los espermatozoides se desplazan por una serie de conductos eferentes enrollados dentro del epididimo, que se vacían dentro de un único conducto, el conducto epididimario. Epididimo. El epididimo es un órgano con forma de coma de unos 4 centímetros de largo que yace sobre el borde posterior de cada uno de los testículos. Cada epididimo consta de un conducto epididimario muy enrollado. Los conductos eferentes del testículo se unen al conducto epididimario en la porción más grande y superior del epididimo llamado cabeza. El cuerpo es la porción intermedia más angosta del epididimo y la cola es la porción más pequeña e inferior. En su extremo distal, la cola del epididimo se continúa como el conducto deferente. Se encuentra recubierto por un epitelio cilíndrico pseudoestrofiado y rodeado por capas de músculo liso. La superficie libre de las células cilíndricas tiene estereocilios, que a pesar de su nombre son largas microvellosidades ramificadas, que incrementan el área de superficie para la reabsorción de espermatozoides degenerados. El tejido conectivo que rodea la capa muscular fija los bucles del conducto epididimario y transporta vasos sanguíneos y nervios. Funcionalmente, el epididimo es el sitio donde se produce la maduración de los espermatozoides, proceso por el cual obtiene motilidad y la capacidad para fecundar un óvulo. Esto ocurre a lo largo de un periodo de 14 días. El epididimo también ayuda a impulsar los espermatozoides hacia el conducto deferente durante la excitación sexual, por medio de concentraciones peristálticas del músculo liso. A su vez, el epididimo almacena espermatozoides que permanecen viables por varios meses en ese sitio. Los espermatozoides almacenados que no se eyaculan luego de ese tiempo son finalmente reabsorbidos. Conducto deferente. Cerca de la cola del epididimo, el conducto epididimario se vuelve menos tortuoso y aumenta su diámetro. A partir de este punto se llama conducto deferente. El conducto deferente, que mide alrededor de 45 centímetros de largo, asciende por el borde posterior del epididimo, pasa a través del conducto inguinal e ingresa en la cavidad pelviana. Ahí gira por encima del ureter y pasa por el costado y por debajo de la cara inferior de la vejiga urinaria. La porción final
dilatada del conducto deferente es la ampolla. Su mucosa consiste en un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y una lámina propia. La muscular está compuesta por 3 capas de músculo liso en la capa interna y en la externa. Las fibras son longitudinales y en la capa media son circulares. La función del conducto deferente es transportar los espermatozoides durante la excitación sexual desde el epididimo hacia la uretra por medio de contracciones peristálticas de su cubierta muscular. Al igual que el epididimo, el conducto puede almacenar espermatozoides por muchos meses. Los espermatozoides almacenados que no se eyaculan en ese tiempo son finalmente reabsorbidos. Cordón espermático. El cordón espermático es una estructura de sostén del aparato reproductor masculino que asciende desde el escroto. Está conformado por el conducto deferente, la arteria testicular, venas que drenan los testículos y transportan la testosterona hacia la circulación, nervios autónomos, vasos linfáticos y el músculo cremaster. El cordón espermático y el nervio ilioinguinal pasan a través del cordón inguinal, un pasaje oblicuo en la pared abdominal anterior, por encima y en sentido paralelo a la mitad medieval del ligamento inguinal. El conducto, que mide unos 4 o 5 centímetros de largo, se origina del anillo inguinal profundo, una abertura en forma de ranura en la aponeurosis del músculo transverso del abdomen y termina en el anillo inguinal superficial, en una apertura un tanto triangular en la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. En la mujer solo lo atraviesa el ligamento redondo del útero y el nervio ilioinguinal. Conductos eyaculadores. Cada conducto eyaculador mide unos 2 centímetros de largo y está formado por la unión de conducto de la vesícula seminal y la ampolla del conducto deferente. Los conductos eyaculadores cortos se forman por encima de la base de la próstata y la atraviesan en sentido anterior e inferior. Terminan en la uretra prostática, donde eyectan espermatozoides y las secreciones de la vesícula seminal, inmediatamente antes de que el semen se libere de la uretra hacia el exterior. Uretra. En los hombres, la uretra es el conducto terminal, tanto para el aparato reproductor como para el aparato urinario. Sirve como vía de salida para el semen y la orina. Con alrededor de 20 centímetros de largo, pasa a través de la próstata, los músculos profundos del periné y del pene y se subdivide en 3 partes. La uretra prostática mide 2-3 centímetros de largo y pasa a través de la próstata. A medida que el conducto continúa en sentido inferior, atraviesa los músculos profundos del periné, donde toma el nombre de uretra membranosa, que mide 1 centímetro de largo. Cuando el conducto transcurre por el cuerpo esponjoso del pene, se denomina uretra esponjosa, que mide alrededor de 15-20 centímetros de largo. La uretra esponjosa termina en el orificio uretral externo. Glándulas sexuales accesorias. Los conductos del aparato reproductor masculino almacenan y transportan los espermatozoides, pero son las glándulas sexuales accesorias las que secretan la mayor parte del líquido que forma el semen. Las glándulas sexuales accesorias son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvouretrales. Próstata. La próstata es una glándula única, con forma de rosquilla, de un tamaño similar a la de una pelota de golf. Mide unos 4 centímetros de lado a lado, alrededor de 3 centímetros arriba a abajo y alrededor de 2 centímetros de adelante hacia atrás. Se encuentra debajo de la vejiga urinaria y rodea la uretra prostática. La próstata segrega un líquido lechoso y levemente ácido que contiene distintas sustancias. El ácido cítrico en el líquido prostático, utilizado por los espermatozoides para producir ATP. Diferentes enzimas proteolíticas encargadas de descomponer las proteínas de la coagulación secretadas por las vesículas seminales. La función de la fosfatasa ácida secretada por la próstata. La seminoplasmina del líquido prostático
Es un antibiótico capaz de destruir bacterias y podría actuar disminuyendo el crecimiento bacteriano que se produce naturalmente en el semen y en el aparato reproductor femenino. Las secreciones prostáticas ingresan en la uretra prostática mediante los conductos prostáticos. Estas secreciones constituyen alrededor del 25% del volumen total del semen y contribuyen a la motilidad y viabilidad de los espermatozoides. Vesículas seminales. Las vesículas seminales o glándulas seminales son un par de estructuras complejas en forma de bolsa de unos 5 centímetros de largo, ubicadas en sentido posterior a la base de la vejiga urinaria y anterior al recto. Secretan un líquido alcalino y viscoso que contiene fructuosa, prostaglandina y proteínas de coagulación diferente a las sanguíneas. La naturaleza alcalina de los líquidos seminales ayuda a neutralizar la acidez de la uretra masculina y el aparato reproductor femenino, que de otra manera inactivaría y mataría a los espermatozoides. Los espermatozoides utilizan fructuosa para la producción de ATP. Las prostaglandinas contribuyen a la motilidad y viabilidad espermática y también podrían estimular las contracciones del músculo liso en el aparato reproductor femenino. Las proteínas de coagulación ayudan a que el semen se coagule luego de ser eyaculado. El líquido secretado por las vesículas seminales normalmente contribuyen alrededor del 60% del volumen total del semen. Glándulas bulbouretrales. Las glándulas bulbouretrales son un par de glándulas del tamaño de un guisante. Se localizan por debajo de la próstata, a cada lado de la uretra membranosa, entre los músculos profundos del perine, y sus conductos se abren en el interior de la uretra esponjosa. Durante la excitación sexual, las glándulas bulbouretrales segregan un líquido alcalino hacia el interior de la uretra, que protege los espermatozoides, neutralizando la acidez de la orina y la uretra. A su vez, secretan moco que lubrican el extremo del pene y las paredes de la uretra. Así disminuye el número de espermatozoides dañados durante la eyaculación. Algunos hombres expulsan 1 a 2 gotas de este moco durante la excitación sexual y la erección. Este líquido no contiene espermatozoides. El semen. El semen o esperma es un líquido viscoso y blanquecito que es excretado por el pene durante la eyaculación, al final del acto sexual o de la masturbación. El semen es producido por las glándulas del tracto urogenital masculino. El color del semen es normalmente blancuzco o blanco lechoso. Si el líquido eyaculado presenta un color anaranjado o rojizo, puede que contenga sangre, signo que se conoce como hematospermia, que puede indicar un trastorno urológico. El semen suele tener una consistencia de coágulo debido a la facilidad de solidificación que posee gracias al fosfato de espermina. Es frecuente la aparición de grumos más sólidos, pero ello no es indicativo de ninguna clase de problemas. El olor y el sabor del semen es peculiar y variable en cada individuo, dependiendo de múltiples factores. Son características con un gran componente subjetivo y emocional. Para algunas personas es desagradable y para otras excitante. Algunas personas reconocen un sabor como alejía debido a las proteínas alcalinas. El pH del semen es de 7,5. Más del 10% del volumen del semen de una eyaculación corresponde a los espermatozoides. Más del 90% del volumen del semen de una eyaculación corresponde al líquido seminal. La densidad normal de los espermatozoides en el semen varía de 50 a 150 millones por mililitro, por lo que cada eyaculación contiene 200 y 400 millones de espermatozoides. Para que se produzca la fecundación del óvulo del semen debe contener más de 20 millones de espermatozoides por mililitro. Por debajo de esta cifra se habla de esterilidad o infertilidad masculina. El semen contiene algunas otras células desprendidas del epitelio de los conductores excretores y de la uretra. En caso de infección del organismo, el semen puede llegar a contener altas concentraciones de virus, gérmenes o por ejemplo el VIH, que provoca el SIDA,
por lo que ante relaciones sexuales promiscuas el método de protección más efectivo es el de la barrera, condón o preservativo. El análisis de los espermatozoides del semen se llama espermiograma, debido a la composición del semen. En condiciones adecuadas, los espermatozoides pueden permanecer vivos fuera del organismo durante varios días. También pueden sobrevivir durante cierto tiempo en los conductos excretores después de la muerte del varón. Se ha llegado a encontrar gametos masculinos vivos en las trompas de falopio y en el útero de la mujer varios días después del coico. Pueden almacenarse en estado congelado con nitrógeno líquido durante meses o años, ya que mantienen su capacidad fertilizante tras la congelación o criopreservación. Debido a esta última característica, es posible la inseminación artificial y la fecundación in vitro con semen congelado o criopreservado. Muchas personas con cáncer testicular han podido tener descendencia posteriormente criopreservando su semen antes del tratamiento. Características del semen. El volumen medio del semen de una eyaculación es de 3 a 5 mililitros, con máximo de 15. Depende mucho de la abstinencia sexual previa, del grado de excitación durante la actividad sexual e incluso de la presencia de una o varias personas atractivas durante los últimos días. El cuerpo humano elimina periódicamente el semen almacenado. Si no se eyacula durante un tiempo, se suelen producir pulsiones nocturnas. El pene. El pene humano alcanza su estado erecto llenándose de sangre, por lo cual carece de báculo, un hueso que se encuentra en el pene de muchas especies de mamíferos y cuya función es hacer posible la penetración en ausencia de erección. Otras características del pene humano es que no puede retirarse dentro de la ingle. Además, en proporción a la masa corporal, es más largo que el promedio del reino animal. En el desarrollo embrionario, el órgano que en el embrión del sexo masculino se convertirá en el pene es el equivalente al órgano que en el sexo femenino se convertirá en el clítoris. Y, en aquellos casos en los que se presenta alguna malformación durante dicho desarrollo, es posible que el bebé nazca en alguno de los llamados estados intersexuales, es decir, en etapas intermedias del desarrollo del pene o del clítoris. Y es por ello que algunos individuos presentan en la edad adulta e independientemente del sexo determinado por la concentración de las hormonas en la sangre, un pene demasiado pequeño o, por el contrario, un clítoris excesivamente grande. El pene humano está conformada por 3 columnas de tejido eréctil, 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Los primeros se encuentran uno al lado del otro en la parte superior del pene, mientras que el último se ubica en la parte inferior. El glande o capullo, una zona muy sensible, constituye el final del cuerpo esponjoso y la parte más ancha del mismo. Tiene forma de cono y está recubierta por un pliegue de piel suelta, el prepucio, que puede ser retirado hacia atrás para dejar el glande expuesto, o puede incluso eliminarse a través de una sencilla intervención quirúrgica, la circuncisión, muy útil en casos de fimosis o de parafimosis. El área de la parte inferior del pene, de donde se sujeta el prepucio, se llama frenillo. La uretra es una vía común para el paso de la orina y del semen. Atraviesa el cuerpo esponjoso y termina en el orificio conocido con el nombre de meato urinario, el cual se encuentra en el extremo del glande. El esperma, hasta ese punto aún no se denomina semen, es producido en los testículos. Durante la eyaculación, el esperma es propulsado hacia los vasos deferentes. Los fluidos son agregados por las vesículas seminales. Los vasos deferentes desembocan en los conductos eyaculatorios, los cuales se unen a la uretra dentro de la próstata. Esta última y las glándulas bulbouretrales, también conocidas con el nombre de glándulas de Cooper, adhieren secreciones y por último el semen es expulsado a través del orificio del pene. Desarrollo del aparato reproductor. Las gónadas se forman a partir del mesodermo intermedio. Si se encuentra presente el gen SRI, las gónadas comienzan a diferenciarse a testículos durante la 7ª semana.
La gónada se diferencia en ovarios si el gen SRI está ausente. En los hombres, la testosterona estimula la diferenciación de cada conducto mesonéfrico en epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculatoria y vesícula seminal, y la sustancia antimulleriana produce la muerte de las células del conducto paramesonéfrico. En las mujeres, la testosterona y la SAM se encuentran ausentes. Los conductos paramesonéfricos se diferencian en las trompas uterinas, útero y vagina. Los conductos mesonéfricos se degeneran. Los genitales externos se forman a partir del tubérculo genital y su diferenciación a las estructuras masculinas típicas es estimulada por la hormona dihidrotestosterona. Los genitales externos se diferencian a estructuras femeninas cuando no se produce DHT, situación normal en los embriones femeninos. El envejecimiento y el aparato reproductor. Durante la primera década de vida, el aparato reproductor se encuentra en un estado juvenil. Hacia los 10 años comienza a ocurrir cambios dirigidos por hormonas en ambos sexos. La pubertad es el periodo en el que comienzan a desarrollarse los caracteres sexuales secundarios y alcanza el potencial reproductivo. A medida que la pubertad avanza, los pulsos hormonales se producen tanto durante en el día como en la noche. Los pulsos aumentan en frecuencia en un lapso de entre 3 y 4 años, hasta que se establece un patrón adulto. En las mujeres, el ciclo reproductor se produce normalmente una vez por mes, desde la menarca, la primera menstruación, hasta la menopausia, el cese permanente de la menstruación. De esta forma, el aparato reproductor femenino tiene un periodo limitado de fecundidad en la menarca y en la menopausia. Los hombres, la disminución de funciones reproductoras es mucho más sutil que en las mujeres. Los hombres saludables suelen conservar cierta capacidad reproductiva hasta los 80 o 90 años. Hacia los 55 años, la disminución de la síntesis de testosterona conduce a la reducción de la fuerza muscular, la cantidad de espermatozoide y el deseo sexual. Esta presentación ha sido elaborada por los estudiantes de la carrera de Psicología de la clase de Psicofisiología 1 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchas gracias por su atención